Hay una cosa de la que quería yo hablar hace mucho tiempo y ahora se presta por lo que viene, que es el día 100. Empezamos con este tema, que es el día 113 de la guerra de 5 días de Vladimir Putin en contra de Ucrania. El otro día me dijo alguien, oye, pero tú no eres imparcial, tú has tomado bandos. Sí, yo siempre toda la vida he tomado bandos. En este caso, en contra de las agresiones imperialistas, en favor de las víctimas, en favor de los agredidos, en favor de los que se defienden de potencias muchísimo más grandes que ellos y que lo hacen con dignidad y seriedad, de aquellos que sufren los crímenes de guerra, de aquellos que son de las poblaciones civiles que son masacradas y arrasadas por el interés imperialista. Vamos, pero desde la guerra de Vietnam estoy en ello y esto no es distinto. Así que por supuesto que estoy del lado de Ucrania, por supuesto que voy a seguir del lado de Ucrania y en contra de Putin, porque Putin me parece un sujeto peligroso y además es un sujeto que lo que le ha hecho a su propio país no es algo que yo pueda apoyar. Yo no puedo apoyar que alguien le quite la información a su país, no puedo apoyar que alguien diga que es legítimo golpear a las mujeres, no puedo apoyar a alguien que diga que es legítimo perseguir a los homosexuales, no puedo apoyar a alguien que mantenga tiranos de la peor calaña a su alrededor como sus sirvientes, caso de Lukashenko, de Bardimudejadov, o algo así, el hijo de Gurbanguly, el anterior tirano de Turkmenistán, Lukashenko y toda esta tropa de tiranos que mantiene a su alrededor Putin para mantener su poder. Así que sí. Y bueno, lo que acaba de pasar es que de pronto el día de hoy, esta mañana, Macron, Scholz y Draghi se reunieron con Zelensky en Kiev. Macron es el presidente de Francia, Olaf Scholz es el primer ministro alemán y Mario Draghi es el primer ministro italiano. Los tres se presentaron en Kiev intempestivamente para hablar con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El gobierno ruso perdió los papeles. Lo que dijo es que eran tres tipos especialistas en pasta, en ranas. Se cree que los franceses solo comen ranas. ¿Y en qué era el otro? Y en Bratwurst, que son estas salchichas blancas que hacen en Alemania. O sea, si ese es el nivel de tu comentario político, has perdido los papeles completamente. ¿Pero qué es lo que pasa? Hay dos cuestiones aquí en el aire. Primero, la pertenencia de Ucrania a la Unión Europea, que yo creo que todos los europeos sensatos apoyamos. Habrá sectores marginales que no, sectores marginales siempre hay en todos lados. Y si estos tres líderes europeos de enorme importancia, Italia, independientemente de todos los problemas políticos que tiene, sigue siendo una potencia industrial, Alemania sin duda alguna es la gran potencia industrial, y en este momento Macron está siendo el líder, la cabeza visible de la Unión Europea como países, en lo que Olaf Scholz toma más las riendas de lo que había dejado Angela Merkel, que nos gustara o no, era la que ejercía el liderazgo político en la Unión Europea y siempre va a haber alguien que lo haga. Entonces, no me parece porque es Alemania. Bueno, entonces ahora está Macron. No me parece porque es Francia. ¿Y a quién quieres poner? ¿A mi tía Enriqueta? No se puede. Bien, una de las preocupaciones de Zelensky era que le dijeran no queremos una guerra prolongada, por lo tanto te pedimos que le hagas concesiones, sobre todo de carácter territorial, a Rusia y dar por terminada esta guerra lo más pronto posible. Es decir, permitir que algo gane Putin después de haber perdido tantísimo como ha perdido. Esto es muy difícil planteárselo a Ucrania en este momento, sobre todo porque Rusia ha recreado o vuelto a utilizar el sistema de tierra quemada que empleó Stalin en la Segunda Guerra Mundial. La historia de la tierra quemada es muy complicada. Cuando la Alemania nazi invade Rusia, la orden de Stalin es, si se tienen que retirar, no dejen un grano de trigo para que se alimenten.
Sí, los ejércitos invasores habitualmente utilizan los recursos del país invadido para su logística, para su alimentación, para lo que necesitan, petróleo, casas, todo. Y entonces la orden de Stalin fue dejarle al enemigo tierra quemada, que lo único que fuera conquistando la Alemania nazi fuera tierra quemada. Esto tiene una lógica militar. La lógica militar no tiene nada que ver con la lógica humana. Les pido que se acuerden de eso, por favor. Tiene una lógica militar. Pero para la gente que vivía allí, que fue invadida, claro, los que se retiraban eran el ejército soviético, pero la gente que quedaba, por ejemplo, en Ucrania, en Polonia, en Moldavia, en Estonia, en Letonia, en todos los países y en todos los espacios de la Unión Soviética a los que fue invadiendo el ejército nazi, los pobladores quedaron en las mismas condiciones que los invasores, es decir, sin nada que llevarse a la boca. Esa política de tierra quemada, insisto, puede tener una cierta lógica estratégica militar, pero no deja de ser enormemente cruel y fue enormemente onerosa para la población que quedó en los territorios ocupados por los invasores nazis. Pero en Ucrania es crueldad pura. Es decir, de donde se ha retirado el ejército ruso, se ha retirado dejándolo todo destruido y dejando la mayor cantidad posible de víctimas civiles. Ante eso, pedirle a alguien que se rinda o que le entregue alguna concesión al invasor imperialista es bastante difícil. Hoy ocurrieron dos cosas al mismo tiempo. Primero, los tres líderes que aquí podemos ver, a Macron, a Scholz y a Draghi, con Zelensky en medio de camiseta, dijeron que apoyan la entrada de Ucrania a la Unión Europea, cosa que me parece correctísima. Pero sobre todo, Macron declaró que no se le va a pedir a Ucrania que haga ninguna concesión, que será el presidente Zelensky, que es el presidente legítimo, que ganó unas elecciones limpias, te guste o no, para dirigir los destinos de Ucrania, estés o no de acuerdo con él ideológicamente. Yo creo que él es bastante más de derecha de lo que soy yo y por lo tanto no estoy de acuerdo con él ideológicamente, pero es el legítimo líder de Ucrania y por lo tanto es la voz de sus conciudadanos, que será Zelensky quien decida cómo terminar esta guerra. Y lo mismo ha dicho un oficial del Pentágono, Colin H. Kahl, que dijo ayer: no vamos a decirles a los ucranianos cómo negociar, qué negociar y cuándo negociar. Añadió, ellos van a fijar esos términos por ellos mismos. Con el apoyo de la Unión Europea, creo que se puede evitar que finalmente esto redunde en una ganancia territorial para Putin, que él va a presentar como, es que para eso lo hicimos. Y lo de la desnazificación de Ucrania y lo de la anexión de Ucrania pues, se le va a olvidar, aunque se habló de esto como para eso era la operación militar. Y en ese sentido les quiero recomendar, por cierto, ya lo he hecho en otras ocasiones, un canal que se llama 1420, 1420 con número, donde un joven, valientísimo joven, sé que se llama Daniel, no voy a dar su apellido, luego hablaremos más del tema, se va a la calle a entrevistar a la gente común de Moscú sobre lo que opina de Putin, de la guerra, les enseña fotos de la guerra, algunos dicen que son fake news, otros dicen que ya lo sabían, otros dicen que prefieren no opinar, otros dicen que no quieren entrar a la cárcel por opinar. El que todavía no meten a la cárcel es a Daniel, que es un chavalín de 21 años con un móvil y una valentía periodística como para que me digan que está manipulando. Estoy en contacto con él para ver si lo podemos entrevistar, porque me encantaría. Pero vayan ustedes, aunque sea con la traducción del propio YouTube, a ver lo que está pasando entre la gente común y corriente con respecto a la guerra en Ucrania, con respecto a la realidad rusa, con respecto a Putin, en el canal 1420. Es que hablar de la guerra, cuando uno sueña con que ya no haya guerras, es enormemente difícil. Y siendo uno pacifista, tener que decir que toma partido en una guerra, la tomé en Vietnam, la tomé del lado de los vietnamitas, por supuesto. La tomé en las guerras yugoslavas contra los serbios,
tengo historias de cuando se hizo esa primera enlace por internet hacia el Sarajevo ocupado, el Sarajevo sitiado. Todas las tardes hablábamos con gente en Sarajevo, salía, yo la recibía porque era parte del colectivo, como participante, no como activamente, no como elemento activo, pero salían informes todos los días de Sarajevo por internet y entraban mensajes que mandábamos, básicamente de aliento, básicamente diciéndoles, mira, ánimo. Y fue el primer enlace de internet que sirvió en una guerra así, fue el Sarajevo Pipeline, que todavía existe, por cierto, alguien lo tiene guardado en un sitio web. Busquen Sarajevo Pipeline, Pipeline, porque un grupo de franceses tenían un módem que lograban conectar por teléfono desde Sarajevo todas las tardes para enviar y recibir paquetes de mensajes. No se mandaban uno por uno, se mandaban paquetes comprimidos de mensajes con la familia. Somos la familia tal, nuestra familia está en Berlín, díganles que estamos bien, díganles que el tío Vania murió. Ese tipo de mensajes salían de Sarajevo. Entonces, hablar de eso es muy pesado, entonces mejor hablemos de esto, que le tengo ganas y que nos va a hacer que nos vayamos un poco largos hoy, que ya está empezando a pasar muy seguido, irnos un poco largos en el streaming. Miren,